Bienvenidas a todas y a todos a este panel titulado Insurgencias decoloniales en Puerto Rico hoy, de la huelga de estudiantes del 2010 hasta el verano combativo del 2019 y las secuelas en el 2020. Aquí estaremos continuando la conversación que empezamos en un panel inicial sobre el pensamiento decolonial y la acción y teoría cimarrona en el Caribe y con énfasis en Puerto Rico. Mi nombre es Nelson Maldonado Torres y soy codirector de la Fundación Frantz Fanon y también director del Instituto de Estudios Avanzados de Estudios Críticos Caribeños en, en New Brunswick, Nueva Jersey, los Estados Unidos. Y es un gran placer estar aquí con todas y todos ustedes. Aquí vamos a tener una conversación sobre temas relevantes a la huelga, al verano combativo, a la huelga estudiantil, y estamos este año celebrando el 10º aniversario. La huelga fue entre 2010 y 2011. Así que esto quedará grabado como una de las actividades que estamos conmemorando, pensando, continuando el aprendizaje sobre lo que esa huelga nos dejó. En el otro panel había dicho que la huelga de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, en los campuses de la Universidad de Puerto Rico, en 2010 y 2011, ha sido la huelga de más duración, la huelga estudiantil de más duración en los Estados Unidos. En los estados incorporados y en los territorios no incorporados, de igual manera. Y que anteriormente la huelga de más extensión había sido una huelga de estudiantes, en Estados Unidos se le llama de color, estudiantes negras, negros, latinos, latinas, chicanos, chicanas, asiáticos, indígenas, que entraron en coalición y formaron lo que llamaron the Third World Liberation Front, el Frente para la Liberación del Tercer Mundo. Y fue esa huelga la que llevó a la creación de departamentos de estudios étnicos que hasta hoy quizás son los espacios típicamente más receptivos al pensamiento colonial dentro de la universidad, que producen ese tipo de pensamiento y donde muchas de nosotros y nosotras, profesores puertorriqueños, hemos encontrado un lugar. Esto incluyó inclusive la creación de departamentos de estudios puertorriqueños, esa ola de activismo estudiantil. Y el departamento donde yo ejerzo mi cátedra aquí en Rutgers se originó como un departamento de estudios puertorriqueños justo como parte de esa ola a principios de los 70, y en el que trabajé anteriormente, el departamento de estudios étnicos en la Universidad de Berkeley, también surgió de un movimiento estudiantil. Digo esto porque realmente para mí es un tema muy cercano. Son los espacios que he habitado por la mayor parte de mi carrera como catedrático, como profesor. Fueron espacios que se produjeron a pesar de la institución universitaria y gracias a la militancia y el activismo de jóvenes estudiantes en ese entonces. Eh, y bueno, paso entonces a dejar que el compañero y las compañeras que tenemos el privilegio de tener con nosotros, pues se puedan presentar. Vale, pues me presento, ¿verdad? Mi nombre es Giovanni Roberto, fui participante de la huelga del 2010 y la huelga del 2011 y actualmente soy uno de los coordinadores de comedores sociales de Puerto Rico. Pues un saludo a todas las compañeras y compañeros de Casa de las Américas, desde acá de Puerto Rico. Mi nombre es Soanda Vilar Roldán. Yo también fui participante de la huelga del 2010 y actualmente soy integrante de la colectiva feminista en construcción. Hola, buenas, un saludo. Yo soy Patricia, integrante de la colectiva también. Saludos a todas y todos. Mi nombre es Melody Fonseca y soy también integrante de la colectiva feminista en construcción. Debo decir que Comedores Sociales y la colectiva feminista en construcción son dos de las organizaciones más activas
y que más han contribuido, en mi opinión, al cambio de conciencia social en Puerto Rico, y también que han producido parte de una nueva generación, que es parte de una efervescencia de pensamiento y acción descolonizadora y descolonizador. Y es un gran privilegio tenerlos a todos ustedes con nosotros en esta actividad. Gracias también a Casa de las Américas por esta invitación. Y quiero empezar con una pregunta para Giovanni, como veterano de la huelga de 2010. Y debo decir que tuve la oportunidad de conocer a Giovanni en una conferencia que organicé en la Universidad de Rutgers en el 2011, donde tuvimos un panel sobre la huelga estudiantil y donde también hicimos unas conversaciones muy interesantes con Iris Morales, que es una veterana del grupo de los Young Lords, puertorriqueñas y puertorriqueños en Chicago y en Nueva York, que siguieron el ejemplo de los Panteras Negras, construyendo un movimiento para apoyar comunidades y un momento también defendiendo la independencia de Puerto Rico. Entonces, Giovanni, ya 10 años, ya casi 10 años después de aquella primera reunión, ciertamente ya casi 10 años de la huelga, ya casi. ¿Cuáles dirías que son las dimensiones de la huelga que fueron más innovadoras, particularmente en cuanto a tomar en cuenta a la colonización, no solo como cuestión económica o jurídica, política, sino también más allá de estas, ¿no?, dimensiones estructurales, pensando también en la racialización como parte de la colonialidad, tanto a nivel de la subjetividad como del conocimiento, organización social y otras áreas. Después de 10 años, ¿cómo tú verías estas contribuciones principales de la huelga? Wow, tremenda pregunta, ¿verdad? Yo pienso que hay un aspecto central y después hay otros que se relacionan. Para mí el aspecto central tiene que ver con la participación. Cuando se dio la huelga del 2010, ya yo venía de otros procesos en la Universidad de Puerto Rico. Fui parte de la huelga del 2005, que es menos famosa que la huelga del 2010, pero que es una precursora importante, porque muchas de las dinámicas que nosotros en el 2010 empezamos a resolver políticamente hablando con el estudiantado, a resolver en la realidad, tiene que ver particularmente con la participación. Por ejemplo, la participación en la huelga del 2005 era una participación donde básicamente un comité timón, del cual yo era parte en el 2005, tomaba muchas decisiones, pasaba demasiada información por el área central de coordinación, y esa información no circulaba adecuadamente en la base, en la gente que estaba militando en los portones, la gente que estaba haciendo la huelga, la totalidad del movimiento, ¿no? Y eso es algo que cuando nosotros nos enfrentamos a preparar la huelga del 2010, a pensarla, a darle forma desde las movilizaciones anteriores, pues veníamos con esa experiencia de esa marca y decidimos profundamente que esta iba a ser una huelga de una participación más amplia. Por eso fue que se crearon los espacios que se crearon, los famosos plenos, las multilaterales y los espacios donde el movimiento se coordinaba. Eso fue algo innovador y de hecho en algún momento del proceso era también parte de la discusión pública nacional. No solamente se hablaba del reclamo en la prensa, sino también se hablaba de lo diferente que los estudiantes tomaban decisiones, ¿verdad? Hubo un momento en la huelga que fue bien tenso, que es difícil de explicar aquí, pero tiene que ver con acciones que cometimos, que hicimos, y hubo toda una discusión sobre la violencia, sobre cómo se utilizaba tal mecanismo, si era apropiado o no era apropiado, ¿no? Y yo recuerdo mucho que el Comité de Representación Estudiantil, ya estoy hablando para la segunda huelga, que fue de diciembre a febrero, el Comité de Representación Estudiantil no habló durante 2 días con la prensa, ¿verdad? Eso era algo que la prensa no podía entender, porque la prensa estaba acostumbrada a reacciones inmediatas. Y nosotros, ¿verdad? Y el movimiento en su conjunto le dejó saber a la prensa que había una discusión interna que tener y que luego los portavoces iban a hacer expresiones e iban a asumir posiciones públicas. Y eso fue bien interesante por cómo la prensa tuvo que manejar, digamos, nuestro proceso como parte de la discusión pública. Eso es lo primero que yo creo que trasciende y que conecta con lo demás. Lo segundo que yo creo que fue innovador
y quizás no porque fue nuevo, sino porque realmente tuvo un efecto que por lo menos en mi experiencia yo pude ver, fue la transformación de una huelga en otra en cuanto al reconocimiento de la participación de las compañeras mujeres, ¿verdad? Que siempre están ahí, que siempre están ahí, que si uno va a contar 20 historias, tiene que contarlas, ¿verdad? Pero de la primera a la segunda, hubo un énfasis que sobre todo protagonizaron las compañeras en que se reconociera esa participación, que se lograra equidad en las participaciones de los cuerpos directivos del proceso. Y eso es algo que en mi experiencia como activista no había visto tan decididamente, ¿verdad? Porque tuvo un efecto brutal sobre el movimiento que cambió la forma en que se hacía la portavocía, cambió los discursos, cambió la forma en que se apalabraba la huelga, la forma en que se hablaba de la huelga, porque había el protagonismo reconocido de las mujeres en el proceso. Y eso permitió el desarrollo de muchas compañeras. No es que el movimiento fuese perfecto y había un montón de sexismo que imagino que todos protagonizamos, pero sí hubo una marca de identidad que fue bien diferente. Y lo tercero, y con esto termino, la discusión sobre raza, obviamente que siempre está conectado con los asuntos de clase. Digamos que de alguna manera yo sentí que se introdujo. Yo no siento que la huelga haya tenido una discusión profunda sobre la raza y la clase, pero cuando sucedió, ¿verdad? Que la universidad contrató jóvenes de barrio, jóvenes negros de barrio para introducirlos en la huelga y rompernos la huelga, eso tuvo un efecto sobre nuestra conversación, tuvo un efecto interno, donde mucha gente como yo estábamos muy molestos con parte del movimiento, que empezó a expresar comentarios clasistas y racistas, y entonces hubo que decir ciertas cosas y hubo que hacer ciertas cosas internamente para que esa discusión de alguna manera aflorara, por lo menos aflorara. Yo siento que la cuestión de raza todavía estamos muy atrás. Yo recuerdo gente que me confundía con René Reyes, ¿verdad? Y a mí eso René mi pana y yo lo quiero muchísimo, así que no pido vuelta. Pero a la misma vez, cuando hay dos líderes negros, ¿por qué los líderes blancos no los confunden? ¿Verdad? No le llamaban a Ian Camilo, no le llamaban Walde y viceversa, ¿no? Pero sin embargo hay dos líderes o dos personas reconocidas del movimiento que somos negros y de repente la gente no se aprende mi nombre, no se aprende el nombre de él y somos la misma cosa, ¿verdad? Y eso a mí me marcó porque era de gente simpatizante, ¿verdad? Era de gente que estaba cercana a la huelga y sin embargo no podía diferenciarnos porque éramos negros los dos. Así que hay algo ahí que resolver con nuestra gente. Gracias, Giovanni. Sí, eso me recuerda también lo que Shariana Ferrer apuntaba en el primer panel sobre las contradicciones internas a los movimientos y cómo esta huelga fue tan fundamental por ambas cosas, por los adelantos y las innovaciones que bien mencionaste, pero también justamente por las tensiones que se dieron, que llevaron en el caso de ella, me parece a mí, en tu caso también, obviamente por tu trayectoria tan ejemplar después de la huelga, a continuar un tipo de activismo que ya, digamos, respondiera, digamos, se moviera más decididamente a confrontar lo que estaba todavía muy en tensión dentro de ese momento. Y bueno, Shariana fue cofundadora de la colectiva feminista en construcción y yo creo que la colectiva ha sido uno de esos otros espacios que se han vuelto en lo que en otros espacios he llamado, digamos, una visión descolonizadora madura, una madurez de colonial. Y pensando en esto, quería preguntarle a Soan, también como alguien que participó de la huelga, ¿cómo fue que esta huelga fue un referente para ella, una experiencia importante, y también cómo ella ve el lazo entre la huelga y también como la pregunta que le hacía Giovanni sobre las dimensiones que tú consideras fueron innovadoras y quizás estas contradicciones también que generan acción creativa también por parte de agentes que participan en ella. ¿Cómo ves el lazo entre esto y lo que entonces la colectiva empezó a adoptar? Sohan. Pues mira, Nelson, tengo que agradecerte por esa pregunta porque a veces uno tiene una experiencia, una vivencia y no se da el espacio para reflexionar profundamente sobre ella, y yo creo que esta conversación que estamos teniendo hoy pues me facilitó, ¿verdad? En ese proceso de prepararme, tener esas reflexiones.
Y como tú bien dices, definitivamente la huelga del 2010 en la Universidad de Puerto Rico tiene y ha tenido unas implicaciones muy grandes en el trabajo que hacemos dentro de la colectiva. Tanto Chariana como otras compañeras que han estado en otros momentos participaron de ese proceso, así que eso continúa teniendo definitivamente una influencia en el trabajo que hacemos. Pero para profundizar ¿verdad? Sobre estas preguntas que me haces, yo, como bien dije antes, participé de ese proceso, aunque no fue en un rol de liderato como el compañero Giovanni, quizás también como Chariana, pero definitivamente, y bueno, y a diferencia de Giovanni, que esto también es importante, ese fue la primera huelga en la universidad y en cualquier lugar en la que, ¿verdad? Que vi y participé. Así que definitivamente tuvo y ha tenido unas implicaciones profundas en términos de unas rupturas ideológicas y una toma de conciencia acerca de la crisis que vivimos en Puerto Rico y en el mundo, y cómo se hace más imperativo que podamos alimentar unas resistencias que nos permitan no solamente mejorar nuestras condiciones de vida, enfrentarnos a las amenazas que vivimos, sino también pues escapar de ese proyecto que tenemos encima, que es sumamente racista, que es patriarcal y sumamente colonial, y en nuestro caso de unas maneras muy profundas y arraigadas, pues todavía, ¿verdad? Somos una colonia de Estados Unidos. Yo quería un poco contextualizar un poco más atrás de la huelga del 2010 y hablar un poco sobre pues, este desmantelamiento de lo que conocemos como ese Estado benefactor colonial que comenzó, como bien sabemos, a partir del liderato del exgobernador estadista Ricardo Rosselló. Yo y sé que las otras compañeras y entiendo que Giovanni también éramos niños para ese entonces, pero esas imágenes ¿verdad? De cómo se fue dando ese desmantelamiento y, por ejemplo, la venta de los hospitales, la privatización de servicios públicos, la privatización de la telefónica y la lucha que también eso provocó, de cómo la gente se lanzó a defender la telefónica, un proceso que estuvo sumamente permeado por una represión policíaca tremenda. Son imágenes que definitivamente, ¿verdad? En su momento estaban ahí en mi mente y que de alguna manera me marcaron. Sin embargo, y yo creo que también algo bien importante que yo viví y que se dio a partir de esa situación, de eso que venía ocurriendo, de esas vivencias históricas, es que, bueno, habiendo estudiado en escuela pública y siendo hija de empleados públicos, mis padres tenían esas conversaciones, ¿verdad?, sobre el recrudecimiento de los servicios, la falta de materiales en las escuelas. Mi mamá, trabajaba en una escuela pública, la explotación laboral, la falta de pagos de horas extra, entre otros asuntos, ¿verdad? Fueron situaciones y conversaciones que daban un mapa de la situación que estábamos viviendo como país, pero es cuando llego a la Universidad de Puerto Rico y comienzo a ser parte de esas conversaciones que dieron paso a la huelga del 2010, que voy teniendo esa toma de conciencia, como mencionaba ahorita, sobre ¿verdad? Las condiciones de vida que estamos viviendo en el país, cómo afecta a unas personas en particular en el país, que estamos viviendo, que vivimos en una lucha, lo que llamamos la lucha de clases, y que uno de los proyectos más importantes del país, que, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico estaba siendo amenazada y se hacía necesario, ¿verdad? Establecer una defensa de ese proyecto. Así que esos procesos que mencionaba, esas vivencias provocaron además, ¿verdad?, una ruptura ideológica con lo que es la construcción cultural del capitalismo, con discursos tan neoliberales que, como nos enseñan a nosotros desde pequeños, como el discurso de la meritocracia. A mí mis padres, que como dije anteriormente fueron empleados públicos, que vinieron de una pobreza, mi mamá se crió en un caserío y bueno, con mucho esfuerzo logró estudiar en la universidad, con la ayuda de mi abuela que vendía ropa en el caserío para poder costear sus estudios. Mi padre en esa misma situación, y algo que mis papás me enseñaron desde muy pequeña era que si yo quería llegar lejos, si yo quería tener una buena calidad de vida, yo tenía que estudiar.
¿verdad? Que tenía que estudiar, que tenía que tener buenas notas para poder entrar en la Universidad de Puerto Rico, que en mi caso, por ser mujer, estudiar era sumamente importante para yo poder tener una independencia económica y no verme en una situación de violencia de género en la que no pudiera salir. Así que todas esas conversaciones se dieron dando y bueno, yo una vez llego a la universidad me doy cuenta que soy de las pocas estudiantes de escuela pública y eso es sumamente ¿verdad? Cuestionable y tenemos que cuestionarlo y problematizarlo. Una de las pocas estudiantes de escuela pública que entré a la Universidad de Puerto Rico. Y siendo estudiante y teniendo en mente todas estas cosas que mis papás me enseñaron sobre la necesidad de estudiar, sobre la importancia de poder entrar en la universidad pública, me encuentro con que este proyecto tan importante para el desarrollo de jóvenes como yo es uno que está constantemente bajo ataque, ¿verdad? Y más aún viendo el caso de mis padres, personas que luego de partirse el lomo tantos años, también estaban en una situación en ese momento crucial, en esa coyuntura, de no tener la oportunidad de tener un retiro digno. Y vamos, estamos hablando que en esa época se había pasado la Ley 7, se despidieron un montón de empleados públicos y muchos empleados también sentían la presión de retirarse antes de cumplir el tiempo para no ver reducidas sus pensiones. Y entonces estamos viendo todo eso por parte de mis padres, estas conversaciones sobre lo que está pasando en términos del servicio público y también todas estas medidas de austeridad que están llegando a la Universidad de Puerto Rico y que están provocando o que van a provocar que le quiten las exenciones a estudiantes, que se imponga una cuota de $800 y que se recorten también los fondos de la universidad. Así que en ese momento fui una de las muchas que me sumé a ese proceso huelgario. Yo participé particularmente más activamente de la segunda ola que mencionó Giovanni, que fue de diciembre a febrero. Y fue, ¿verdad?, dentro de ese proceso que se da y que se ha dado esa toma de conciencia de que estamos luchando contra un proyecto de muerte que nos afecta a viejos, jóvenes, mujeres, personas negras de una manera estructural. Y se da ese entendimiento de que mi generación, ¿verdad?, somos hijas de la crisis y de que hay que luchar contra aquello que no, ¿verdad?, que significa no meramente recortes a fondo o a derechos adquiridos, sino la imposibilidad, ¿verdad?, de tener algún tipo de estabilidad. Yo quería también contar ¿verdad?, una experiencia también muy particular que viví dentro de la huelga del 2010. Al principio de la huelga, mi rol, en esos momentos yo estaba estudiando periodismo, era estudiante de periodismo, y en esa primera vuelta de la huelga, mi participación fue más en ese rol de periodista estudiantil como parte de una estrategia para contrarrestar esas narrativas que se daban desde los medios de comunicación ¿verdad? Seculares, y que los estudiantes y las estudiantes pudiésemos contar desde nuestras perspectivas, desde las perspectivas de quienes estamos luchando, de quienes estamos siendo afectados por todas estas medidas que se pretendían imponer encima de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros fuésemos nuestras propias voces, ¿verdad? Y que no otras personas contaran la historia. Y yo creo que eso también fue algo muy innovador de esa huelga del 2010, porque a través de esa toma de los medios de comunicación como herramienta, entonces se comenzó a crear lo que era una cultura de lucha, unas posibilidades de amplificar los reclamos y también de poder acercar unas solidaridades internacionales y de muchos grupos. Y eso, ¿verdad?, creo que es un elemento bien importante. Y lo menciono porque una de las violencias del proyecto moderno es precisamente que nos priva a las personas colonizadas y racializadas de historia, y cuando intentamos recuperarla nos topamos en el archivo que somos sujetos, ¿verdad?, que somos objetos y no sujetos. Así que aparecemos en el registro totalmente despojados de nuestra humanidad. Así que ese aspirar y apostar a otras formas de comunicarnos requiere también asumir nuestra propia voz y contar nuestras propias historias. Hay cosas que en los medios de comunicación se documentan y cosas que no, formas en que se comunican ciertos sucesos y que quienes vivimos sabemos que no es la realidad. Así que tomar los medios de comunicación, apoderarnos de eso para contar nuestras historias,
y contarlas desde nuestra perspectiva. Yo creo que fue algo bien, bien poderoso de ese proceso. Ya en términos ¿verdad? De cómo me organicé, yo creo que también me parece bien importante mencionar que también para ese mismo momento, el mismo momento que estamos discutiendo la Ley 7, ese proceso de la huelga del 2010, uno de los temas que se estaban discutiendo también y que había una lucha también alrededor de ese tema, era el tema de la violencia de género. Y sorprendentemente algo que todavía venimos contra lo que venimos luchando y contra lo que nos venimos articulando con la misma posición de aquel entonces, pero también se estaban dando unas discusiones porque precisamente el gobernador que impuso la Ley 7, que era el gobernador, ¿verdad? El nefasto Luis Fortuño, que también era el gobernador durante el proceso de la huelga del 2010, fue precisamente el que desmontó todo un proyecto de educación para erradicar la violencia de género que las feministas venían trabajando y que se estaba implementando en ese momento. Así que un poco es entender todos estos elementos, ¿verdad? Entender cómo estas violencias que vivimos vienen de un monstruo, ¿verdad? Como nosotros le llamamos un monstruo de muchas cabezas, y cómo estas violencias se materializan sobre los cuerpos de las personas que somos oprimidas en el país, ¿verdad? Así que vemos cómo este sistema, ¿verdad? Que es capitalista y que por eso vemos de las maneras en que afecta un proyecto como es el proyecto de la Universidad de Puerto Rico, y cómo no se valora ese proyecto como, ¿verdad? Con la importancia que tiene, y cómo se ve la educación como un privilegio y no como un derecho de todos los que habitamos en el país. Vemos también cómo se dan unas violencias de parte de ese mismo Estado, que es el que sustenta y alimenta este sistema, cómo se dan unas violencias hacia las mujeres, unas violencias que quedan totalmente impunes y que no se hace nada para erradicarlas. Y vemos, ¿verdad?, cómo funcionan estas opresiones de manera interdependiente entre sí. Y yo creo que estos procesos, tanto la lucha feminista como el proceso de la huelga del 2010, han tenido ese impacto no solamente en mí, yo me atrevo a decir que en muchas compañeras de mi misma generación, porque, ¿verdad?, todos esos elementos nos han ayudado a entender que vivimos un estado de emergencia que es constante, ¿verdad? Y que por ende, eso lo que nos lleva es a un poco a trabajar, a ver cómo buscamos la salida de esa encerrona que es sistemática. Y entonces poco a poco hemos ido ensayando, reconociendo que los procesos que vivimos informan otros procesos, no solo en las cosas que aprendemos, los métodos de lucha, pero también viendo cómo materializamos esa huida. Y me atrevo a decir que por eso nace un proyecto como La Colectiva, que confronta todas estas narrativas que son capitalistas, que enfrenta al Estado, le denuncia y le señala en su rol de sustentar y alimentar, ¿verdad?, este sistema de muerte. Y también surgen muchas otras iniciativas como la de comedores sociales, que un poco, ¿verdad?, ayudan a crear estos otros imaginarios, ¿verdad?, que a través del apoyo mutuo, de romper paradigmas, de alimentar lo que es el sentido de solidaridad, que en una sociedad tan individualista lo vamos perdiendo, de esa agencia propia, pero sobre todo esa ruptura con discursos, ¿verdad?, individuales, y dar paso a otros discursos más colectivos, dan paso a su vez a otros imaginarios de lo que podemos, ¿verdad?, de a lo que podemos aspirar. Así que vamos, ¿verdad?, todas esas vivencias puedo ¿verdad?, las comparto como elementos que nos han ayudado un poco a caer en lo que estamos hoy y en el trabajo que estamos haciendo hoy desde La Colectiva. Yo sé que más adelante las compañeras Melody y Patricia podrán abundar más en ese sentido. Muchas gracias, Sohan. He encontrado fascinante las perspectivas que Giovanni y que tú han puesto en la mesa para entender mejor el significado y las implicaciones de la huelga de 2010 y 2011. Viniendo de Giovanni como un líder varón negro, ya envuelto en luchas anteriores y con experiencia organizando, desde su perspectiva, qué fue lo que encontró innovador y cuáles fueron las contradicciones de ahí que le nutrieron y le ayudaron a seguir pensando los temas de la lucha, y desde tu perspectiva como una mujer
negra viniendo con cierta visión de expectativas, de ver la institución de la universidad como una institución para movilización social, pero también protección para desarrollo, y encontrarse con este desmantelamiento, esta agresividad radical, ¿no? que exponía hacia de toda esta generación, una generación sumamente vulnerable y atacada, ¿no? Y cómo desde la perspectiva de ambos se encuentra este motor que es la huelga 2010-2011, y cómo hasta hoy, 10 años después, estamos hablando de ella y viendo parte de los frutos de las elecciones y de la experiencia que se ganó. Así que he encontrado esto muy invaluable. Gracias a ambos. Y también gracias, Soan, por introducir un tema que ahora le voy a preguntar a Giovanni, que es justamente sobre comedores sociales, ¿no? Comedores sociales, y cómo comedores sociales, ya Soan lo ha adelantado, ¿no? Como que apuesta por un ethos, un hábitus, una práctica, una actitud social, ¿no? De solidaridad, de conexiones, de atender necesidades. No más allá del individuo, ¿no? Del individuo o de invertir en educación para tomar algo después, ¿no? De forma individual. Comedores sociales parece que integra una ética y una forma de ver el mundo que es la que podría sostener una universidad realmente descolonizadora, digamos, ¿no? Y una sociedad descolonizadora. Pero Giovanni, te dejo a ti si nos puedes comentar un poco sobre comedores sociales. Yo te he escuchado también y has compartido en la última escuela feminista organizada por la colectiva Feminista en Construcción, participaste también y compartiste sobre estos temas. Me pregunto si nos puedes dar una versión puntual sobre esto, y también hablarnos sobre el otro, digamos, el otro gran evento, desafío, gran crisis en la isla, en adición a la crisis de la deuda, el capitalismo, el colonialismo que llevó a la huelga de 2010. La otra gran crisis o catástrofe ha sido la del huracán María en el 2017, Irma y María, esa combinación de huracanes y la devastación en que dejó. Y quería preguntarte también cómo comedores sociales se vio impactado y qué respuestas ha hecho a su tarea después del huracán María. Pues sí, comedores sociales empezó a crearse, como quien dice, en el 2013 como proyecto, como realidad. Sin embargo, del resultado de la huelga y el devenir de muchos de nosotros, es que realmente salen como las preguntas que intentamos contestar, ¿verdad? Una de las cosas que yo tomo mucho de la huelga, y que no es tanto por tema, sino es que es necesario trabajar a tiempo completo en el cambio social si uno quiere ver un resultado, ¿verdad? Yo llevaba, cuando se dio la huelga en 2010, llevaba 10 años más o menos en el activismo, y siempre estaba haciendo un activismo que era pues a part-time, a medio tiempo, cuando sobraba tiempo del trabajo, cuando sobraba tiempo del estudio. La huelga, los que la montamos desde el 2009, la montamos como un trabajo full-time. Estábamos dedicados por completo a construir el movimiento. Ahí no estábamos todos, ¿verdad? Pero yo particularmente me juntaba mucho con Giancamilo y con otra gente que estábamos a tiempo completo. Y eso fue una conclusión que yo saqué rápido de la huelga. Ok, se puede montar un movimiento de masa, se puede montar un movimiento que tenga efecto político, pero no lo vamos a hacer si estamos a tiempo completo comiéndole espacio a nuestros sueños, ¿verdad? Así que eso fue una conclusión bien rápida que yo saqué. Lo segundo era que había que problematizar con la gente los problemas que la gente está viviendo. Mucho de lo que pasa con nosotros los independentistas y los socialistas, tenemos buenas ideas y tenemos buenos argumentos. Yo creo que la historia nos dará la razón algún día, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos que nuestra gente nos dé la razón hoy, ¿verdad? Que la gente que está viviendo la crisis del capitalismo y la colonia, pues nos dé la razón hoy, ¿verdad? Y sea parte de nuestro ejército para cambiar las cosas. Y yo sé que con distancia en la universidad es un mundo, es una burbuja, ¿verdad? Uno hace un movimiento de una manera, en un estilo, ¿verdad? Ahí se cortan clases, pues uno va y denuncia que se cortan clases. Se va a subir la matrícula y uno va y denuncia que se va a subir los costos de estudio. Pero cuando tú sales del portón de la universidad, ¿cómo tú haces una denuncia que construye movimiento, ¿verdad? Porque uno puede denunciar todas las cosas
habidas y por haber en el mundo, la injusticia en general, la guerra, la desigualdad, pero cómo uno hace un planteamiento que conecta con la gente, ¿verdad? Y esa fue una de las preguntas principales. Nosotros en la OSI, en la Organización Socialista Internacional, como que dijimos, ok, esto no va a funcionar de la manera en que lo llevamos haciendo 10, 15 años, ¿verdad? Tenemos que aprender lo que aprendimos de la huelga, y vamos a buscar algo que sea más concreto. Y ahí empezamos a jugar con formatos, ¿verdad? Empezamos a jugar con la idea de montar una organización de otro estilo, que no fuese una organización así política en el sentido estricto de que recluta, afilia y trata de ganar la gente a una ideología, ¿verdad? Y nos empezamos a plantear, vamos a ganar la gente a una práctica, ¿verdad? A una serie de conductas, a una serie de eventos, de movimiento cultural que realmente pueda plantearle las ideas a la gente y pueda discutir las ideas a la gente, ¿verdad? Y en algo corto, lo que parimos en el 2013 fue una versión de unas mesas de comida que tenían bien al lado la mesa de libros políticos. Vamos, era como un injerto al principio, ¿no? Donde queríamos hacer ambas cosas, a ver cómo resultaba ese Frankenstein, ¿verdad? Y al final de cuentas, la mesa de comida terminó sustituyendo por completo la mesa de libros políticos. Y empezamos entonces a jugar con cómo hacemos política a través de estos otros, ¿verdad? De estos otros. Poco a poco el proyecto fue tomando fuerza porque el hambre tomó fuerza, que es una desgracia, ¿no? Cuando uno trabaja en este tipo de proyectos, cuando se tiene éxito, realmente es preocupante, ¿verdad? No es una cosa que uno quiere, ¿verdad? Tener el éxito más grande del mundo. Y entonces, pues, 2017 nos marcó por dos cosas. Nos marcó primero porque hubo una huelga también en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Que fue más larga que la huelga del 2010, fue por 10 días, ¿verdad? La huelga del 2017 duró 72 días. La del 2010 duró 62, así que fue una huelga bien conflictiva que reprodujo un montón de esquemas. Y nosotros descubrimos, o el movimiento descubrió, y aprendimos nosotros con el movimiento, que los comedores fueron parte de la huelga, ¿verdad? Sin necesariamente que nosotros estuviésemos dentro, o yo, o alguno de los que estábamos moviendo la organización. Fue algo que nació de la experiencia que estábamos madurando con el estudiantado y surgió un comedor universitario. Así que eso hizo que cuando viniera María, el desastre que implicó, nosotros estábamos en un punto de crecimiento realmente dentro del movimiento estudiantil, porque un montón de jóvenes que habían salido de la huelga universitaria estaban simpatizando, por decirlo así, con comedores sociales, y estábamos en una conversación para montar un nuevo comedor en la universidad. Y realmente de esa dinámica es que nosotros pudimos recaudar comida durante septiembre entre Irma y María, y con esa comida fue que entonces, digamos, la pusimos a correr en Caguas cuando vino María, ¿verdad? Lo explico así porque nosotros no teníamos dinero para mantener ese comedor. Lo único que teníamos era gente humana que había estado en distintos procesos y que tenía mucha conexión, y comida. Básicamente ese fue nuestro tesoro después de María. Así que nosotros asumimos el reto de organizar un comedor totalmente distinto al que estábamos acostumbrados. Esta vez, como había sido nuestro deseo desde el 2011, hacerlo en las comunidades, con gente que no era universitaria, en una experiencia que nos iba a permitir, era la apuesta, pues aprender cómo organizar al pueblo, ¿no? Nosotros usamos un sistema de aportaciones, nosotros damos comida, se parece mucho a un comedor que regala comida, solo que nosotros no regalamos comida y tampoco la ofrecemos como si fuese gratis, sino que le planteamos a la gente, hay un sistema de aportaciones o de donativos y tú puedes participar, ¿verdad? Tú puedes ser parte de esto de alguna de las tres formas. Puedes dar dinero, lo que tengas, hasta medio peso, una peseta, lo que sea. Puedes dar materiales de los que usamos, lo que sea también, o puedes ayudar y puedes trabajar en el proyecto media hora, 15 minutos, lo que realmente puedas, ¿no? Y de ahí, de esa dinámica del voluntariado, es que realmente la organización Comedores Sociales se ha ido estructurando y se ha ido montando, ¿no? Con la gente que ha llegado a la fila, que ha pasado por el proceso de inmiscuirse en la organización, de tener esa conversación mientras se trabaja, mientras se hace ayuda al prójimo, empezar a madurar unas ideas y formar la organización. Después de María, la organización evidentemente se fortaleció en términos de personas, nuestra experiencia creció, nuestra conexión con la diáspora que no teníamos antes del 2017, pues logramos establecer contactos, a pesar de no tener ni internet, pues llovió un montón de ideas, conocimos un montón de gente, y eso ha sido fundamental en la transformación de comedores y en la transformación de la experiencia de cómo se hace este tipo de trabajo. Después de María fundamos o montamos la estructura que se llama todavía el día de hoy Centro de Apoyo Mutuo,
que nos parecía una forma más concreta, políticamente hablando, de apalabrar la idea, ¿verdad? Comedores sociales todavía se queda un poco ambiguo, pero centro de apoyo mutuo dejaba claro que no íbamos a hacer un centro asistencialista, que el punto aquí es que la gente se integre, así que por eso lo usamos. Y desde ahí para adelante, pues, Centro de Apoyo Mutuo es otro proyecto de comedores, es parte central de lo que hacemos. Y después en la pandemia del COVID, pues, lo reactivamos con las compras solidarias. Y gracias a ese paso que dimos en el 2017, hemos estado en una posición de ayudar ahora en el 2020. Muchas gracias, Giovanni. Y ahora pensando un poco en el mismo periodo, quizás Patricia, entre el momento de la fundación de la colectiva en 2014 hasta antes del verano combativo del 2019. Pregunto si pudieras, por favor, darnos una visión sintética de lo que consideras cuáles fueron las aportaciones principales y las innovaciones principales, y dentro de eso también qué significó el impacto del huracán María para ustedes. Sí, pues antes que nada me disculpo porque soy consciente que en mi casa se escuchan un montón los coquíes, así que voy a tratar de competir con ellos. Pues nada, yo quiero comentar cómo nosotras desde la Cole reconocemos desde los inicios de la organización, cuando yo todavía no estaba, que pues que ante las múltiples crisis que atraviesa y que lleva atravesando nuestro país, nos toca analizar la situación desde un lente interseccional, pues para así ser capaces de identificar todas las opresiones que operan simultáneamente y pues también partir de reconocer que no todas las personas en Puerto Rico, como ya se ha mencionado, pues les toca la crisis por igual, sino que hay diversos niveles de precarización, y pues tener eso bien en cuenta para la hora de articular este frente de lucha. Y es por esas razones que tanto el feminismo negro como el feminismo decolonial se han convertido en piedras angulares de nuestro análisis como organización política. Y nosotras siempre puntualizamos la importancia de las distintas rupturas, de las cuales ya sé que hemos hablado muchísimo, tanto Chariana en el pasado panel como ahorita Soan mencionaba también. Pero en este caso voy a hablar un poco de las rupturas internas de la organización desde su nacimiento en el 2014. Rupturas definitivamente incómodas, dolorosas, algunas de ellas difíciles, a partir de las cuales el trabajo de la organización se ha ido dirigiendo, encarrilando, definiendo, y pues es a partir de esta ruptura y de las conversaciones y diferencias que la han provocado que el alineamiento de las militantes se ha materializado y los objetivos políticos de la organización se han ido reformando, reafirmando, mejor dicho, hacia un movimiento de denuncia, ¿verdad?, a lo estructural, a la macropolítica, y hacia la exigencia y la demanda a un Estado que sí existe, que está ahí y que tenemos que seguir exigiéndole mientras exista. Y esta puntualización la hago porque luego del huracán María, que destrozó a la isla en septiembre de 2017, pues a mí me parece que se escuchaba mucho esta cuestión de que el gobierno está ausente y que fue la gente quien ayudó a la gente. Y pues yo pienso que solo la segunda parte de ese enunciado es cierta. El Estado no desapareció ni con María, o sea, el Estado siempre estuvo con sus necropolíticas, con sus políticas de muerte, y fue ese Estado el que permitió que vagones y almacenes llenos de agua, de comida, de medicamentos, artículos de necesidad, se pudrieran mientras la gente se estaba muriendo. Y fue ese Estado también el que nos dijo que habían muerto 64 personas, si no me equivoco, era la cifra oficial, cuando en realidad luego supimos que fueron casi 4,000. Fue ese Estado el que, aún sabiendo que estamos en el Caribe y que los huracanes siempre han pasado y que siempre van a pasar por aquí, no estuvo preparado, no tuvo los planes ni los protocolos listos para ser implementados y proteger nuestras vidas. Fue ese Estado el que se burlaba en un chat que luego se publicó, se burlaba de nosotros, de nosotras, de nuestros muertos, mientras todo esto estaba pasando. Fue ese Estado también el que militarizó el país después del paso del huracán, cuando la gente estaba sin techo, sin electricidad,
sin comunicación, con hambre. Entonces, las denuncias y reclamos que hemos ido construyendo y sobre los cuales hemos ido accionando son unos que, aunque no necesariamente se verbalicen así de manera explícita, pretenden realizar pues este rompimiento del que venimos hablando con el proyecto de la modernidad, que pues entiéndase por eso el colonialismo, el racismo, el capitalismo, el patriarcado, y nuestro proyecto apunta a ir denunciando esas desigualdades e injusticias que son inherentes a ese proyecto de modernidad, y también nosotros puntualizamos que nosotras como proyecto apuntamos nuestros cañones a un sistema que produce estas dinámicas y no a individuos que las reproducen. Y con eso en mente hemos ido ensayando cómo podemos impulsar una línea de trabajo que se convierta en un debate que vaya calando, que vaya incidiendo, impulsando una discusión pública en el país y ser capaces de mantenerla un tiempo, o sea, que sean debates vivos, en contraposición a lo que sería quizá una actividad tras actividad, acción tras acción, que en reacción a acontecimientos que obviamente importantes, pues quizás no estén conectadas entre sí o no estén dirigidas a un proyecto mayor con metas trazadas a largo plazo. Y pues en ese sentido nosotros entendemos que moviendo la discusión pública ganamos terreno en lo simbólico, lo cual facilita pues así o favorece la creación de poder popular. Entonces me gustaría también puntualizar que muchas de las ideas que salen de nuestro espacio son ejercicios de experimentación política, y que cuando partimos conscientemente de ese vamos a intentar esto a ver si nos sale, muchas veces, si no todas, esa decisión ha sido informada y provocada por reflexiones que hemos tenido en nuestra escuela de formación política, en nuestra escuela feminista radical, y los textos que hemos estado leyendo juntas. Y pues nosotras hemos decidido priorizar la formación política, leer, discutir, analizar juntas, no solamente quizás dejarnos llevar, aunque a veces es bien difícil por la emoción del momento, sino analizarla y ir desarrollando quizás esa madurez política, ese olfato político, y eso ha sido parte del ejercicio vivo de nuestro proceso, un proceso que se da en colectividad y que también es abierto a otras personas que quieran sumarse, porque la Escuela Feminista Radical es requisito para todas las que integramos la organización, pero nosotras siempre hemos abierto ese proceso y esa experiencia para otras y otras que les interese acercarse y participar. Hubo particularmente uno de los ciclos de la escuela en el cual nos topamos con uno de los textos de Stuart Hall titulado Race, a Floating Signifier, que entiendo que sería como raza, un significante flotante, y ese texto se ha quedado presente en nuestro accionar político. De él sacamos el término de Politics Without Guarantee o políticas sin garantía, que nosotras, o más bien dicho, gracias al análisis que trae la compañera Chariana, lo interpretamos como pues que hay que lanzarse juntas y estar dispuesta a asumir el riesgo de fracasar en el proceso, que aquí no hay garantía. Y eso también va de la mano con la frase de June Jordan, que también hemos adoptado como una de esas ideas centrales en nuestro trabajo, que es "We are the ones we've been waiting for", nosotras somos las que hemos estado esperando, y pues que no tenemos tiempo para esperar a que se creen las condiciones para hacer algo, que las condiciones las creamos nosotras. Y nosotras hemos organizado y coordinado grandes acciones en donde para todas en ese momento era la primera vez que hacíamos algo así, ¿verdad? Y pues con la esperanza radical agarrada de la mano, apostamos a aprender haciendo, porque pues entendemos que no hay de otra. Y con el tiempo una va notando cómo la gente gesta protesta desde referentes de otras protestas anteriores, como mencionaban los compañeros y las compañeras. Sé que Melody, que mi compañera Melody ahondará más cuando hable del verano 2019, en el que vimos el cacerolazo como herramienta central de protesta, vimos enfrentamientos con la policía, la acción de cerrar calles, tomar el expreso, ocupar plazas, perreo combativo, todos referentes de una larga tradición de
resistencia que tenemos como país, que pues nos la han dado el movimiento estudiantil, las maestras, el movimiento independentista, la lucha obrera y sindical, los movimientos de mujeres y feministas, la comunidad LGBTQ+. Entonces, para ir terminando mi comentario, ahorita hablaba de la ruptura y de cómo estas han sido parte esencial de nuestros procesos como colectiva feminista que se asume siempre en construcción, como indica nuestro nombre, y quizás la ruptura más importante para nosotras fue la ruptura con ese feminismo hegemónico, blanco, heterosexual, de clase media alta, al no reconocernos en sus discursos. Y ahora, gracias a esa ruptura, habernos posicionado en ese lugar al que Gloria Anzaldúa nos invitaba, asegurando que solo desde ese mundo torcido es que se pueden pensar y reconfigurar otros mundos posibles en los cuales con nuestros propios materiales, con nuestras propias herramientas, construyamos comunidades, vínculos y afectos diversos. Muchas gracias, Patricia. Y esa idea creo que encaja muy bien con lo que discutíamos en el otro panel acerca de la creación de comunidades cimarronas, por ejemplo. Y ya Shariana nos hablaba de eso ya. A los que vean luego los dos paneles podrán ver las relaciones entre ahí. Creo que lo que acaba de decir Patricia es lo que ella ha descrito y lo que Shariana nos presentó en el panel anterior. Ahora, como mencionaste también, Patricia, el verano pasado fue un verano espectacular en muchos sentidos en Puerto Rico. Se dieron las marchas más masivas de protesta. En una de ellas algunos estimados hablan de 1 millón de manifestantes en una de las marchas de julio. Y estas marchas y la presión y la creatividad que hubo en todo el proceso, no solamente creatividad dentro de las marchas y fuera de las marchas, ¿no? Protestas contra el gobernador y todo lo que él representaba, protestas hasta con jet ski, en botes, en buceo debajo del agua, en auto, a pie, de todas formas, una creatividad increíble. Los memes como dice, sin parar, o sea, a todos los niveles. Y quería ver si entonces, Giovanni, tú podías empezar hablándonos sobre cuál es tu percepción del verano de 2019. Estamos a 1 año y un poco más de eso. A partir de esta distancia que tenemos ahora, ¿cómo ves tú lo que ocurrió el verano pasado? ¿Qué rol comedores sociales jugó en ese proceso? ¿O cuáles fueron las observaciones o análisis de comedores sociales de lo que ocurrió en el verano combativo, verano del 2019, hasta ahora? Me había puesto un mute, ahora sí. El verano del 19 nos sorprendió, ¿verdad? A comedores. No era algo que era previsible, aunque cuando uno lo mira con distancia, uno podría asegurar que era algo que tenía que pasar, ¿verdad? Las rebeliones de ese estilo, de ese tipo, están sucediendo a lo largo y ancho del mundo en los últimos años incluso. Así que tampoco fue tan excepcional, ¿verdad? Cuando uno lo mira, ¿verdad? Es un fenómeno que tenía que pasar en algún momento y gracias a la vida de que pasó, ¿verdad? Nosotros nos cogió tarde. Yo diría que nosotros tuvimos como la primera semana de movilizaciones aceptando lo que estaba pasando, casi, viendo de lejos la mayoría del tiempo. No estábamos ubicados como para poder participar de las protestas nocturnas. Como organización, mucho de la gente que nos sigue, incluso miembros, estaban metidos allí. Esa experiencia empezó a cuajar poco a poco, ¿verdad? A la semana y tuvimos una reunión donde discutimos y hicimos, ¿verdad? Reflexionamos en común, asumimos que lo que estaba pasando era una rebelión de la que teníamos que participar, pues si no participábamos de esta, ¿en cuál íbamos a esperar, verdad? Así que asumimos una tarea más local en Cagua, ¿verdad? Estábamos claros de que la ebullición y la magnitud era tan grande
que tampoco era correcto tratar de movilizarnos a San Juan a participar de lo que ya estaba sucediendo, ¿verdad? El análisis fue lo contrario. Vamos a tratar de que en Cagua suceda algo, ¿verdad? De que esa base que nosotros estábamos trabajando del 2017 con el Centro de Apoyo Mutuo, la relación que tenemos con Urbiapie y otra gente en Cagua, de qué manera eso podía accionarse en Cagua. Así que hicimos una caravana en Cagua, se organizó un evento en la plaza también para discutir como asamblea. Luego iniciamos la asamblea de Cagua, ¿verdad? Comedores fue parte importante de esa primera asamblea en Cagua, de darle forma, estructurar la agenda, manejar la convocatoria. Y estuvimos más preocupados con cómo esto tiene un impacto sobre la gente y cómo podemos aprovechar ese momentum para trabajar la base que ya veníamos trabajando en Caguas, cómo fortalecemos nuestra posición también donde estamos. Y realmente fue positivo. La asamblea de Caguas duró varios meses reuniéndose. En algún punto, sin que nosotros lo propusiéramos, la asamblea asumió reunirse en el Centro de Apoyo Mutuo de Caguas, o sea que asumieron, como quien dice, parte de lo que estábamos trabajando antes. Algunos de esos miembros de la Asamblea de Pueblo siguen trabajando con nosotros en el CAM, así que hubo una ganancia numérica y también de calidad en cuanto a cuánta gente continúa movilizada en la zona de Cagua. Y nosotros aprendimos muchísimo de la participación, o sea, nuestros miembros, nuestra gente, y por primera vez se siente súper bueno, se siente nítido y se siente hermoso estar atrás, ¿verdad? Como quien dice, no tener que protagonizar nada, ¿verdad? No tener que estar liderando nada, no tener que convocar, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad? Los que venimos de la universidad venimos del trauma de tener que estar siempre en el medio de la cosa, ¿verdad? De siempre tener que estar empujando y siempre tener que estar reclamando y en esa tensión para que las cosas sucedan, ¿verdad? Y eso no era el caso. Aquí estaban pasando tantas cosas que era cuestión de sentarse, observar y disfrutarlo también. Así que yo me lo disfruté, lo que pasó. Y asumimos el reto de construir con la gente, que es para lo que nosotros hemos preparado comedores, en un pensamiento de que esto es una década como mínimo, ¿verdad? Los efectos que nosotros queremos lograr no se pueden medir en un año o dos de trabajo, ¿verdad? Nosotros estamos más montados en la lógica de que aquí hay que pensar por décadas, ¿verdad? Así que nosotros queremos tener un efecto en esta próxima década y sin duda el verano del 19 fue un boost, ¿verdad? Fue un adelanto significativo en cuanto a la discusión política, la discusión pública, y nosotros hemos estado ahí para aprovecharla. Giovanni, te pregunto así muy rápidamente, ¿cómo tú crees que la pandemia ha afectado ese ritmo o no después del verano de 2019? ¿Cómo crees que la pandemia ha intervenido? ¿Cuáles son los retos ahora que hay con la pandemia después de ese verano? Pues organizar personas es un poco más difícil, ¿verdad? Porque lo presencial es vital para lo que nosotros al menos hacemos. Nuestra estrategia de montar comedores sociales está fundamentado en que la gente se mire, ¿verdad? Mientras come y se hable mientras coma, ¿verdad? Y eso está fuera del panorama por lo menos por los próximos 6 meses, quizás el próximo año. Sin embargo, uno asume la forma que la crisis también asuma, ¿verdad? Y hemos encontrado formas creativas de juntar personas, de organizar personas, no nos ha impedido crecer. Hay un nuevo voluntariado que está en la zona de Caguas, hay un proyecto todavía más vigoroso. Yo creo que la crisis ha puesto más presión sobre el Estado y sobre el gobierno, porque ha vuelto a reflejar para la gente la incapacidad de ese Estado de satisfacer las necesidades humanas. Así que yo creo que quien está más presionado es el otro lado que nosotros, porque nosotros hemos seguido respondiendo todavía con más fuerza a la crisis y hemos ganado más legitimidad, ¿verdad? Y la gente sigue más nuestros proyectos. De hecho, nos conocen más ahora, después por lo que pasó en el COVID, y el arresto y todas esas cosas, que los que nos conocieron después del huracán María. Así que la crisis ha sido un revulsivo porque la hemos sabido aprovechar, ¿verdad? La crisis no es igual a tener éxito, pero en este caso, pues, hemos encontrado fórmulas y contextos para poder provocar entonces un cambio positivo en la organización. Gracias, Giovanni. Yo tuve el privilegio de hablarte, hacer una entrevista a las compañeras de la colectiva feminista en construcción, justamente sobre el tema de la pandemia hace unos meses atrás. Se encuentra en las redes, en la página de la Fundación Frantz Fanon,
y lo encuentran buscando con el título Confrontando el COVID en una colonia estadounidense. Y eso fue una entrevista con las compañeras de la colectiva. Y uno de los puntos que ellas resaltaban era que, bueno, que existe el problema dentro de la pandemia ¿no? de un incremento en la violencia a mujeres y en parte también de la violencia a niñas y a niños, a veces en las casas, justamente porque las personas tienen que estar habitando lechos que a veces son sumamente violentos, ¿no? Y eso es otro aspecto de la pandemia. Sin embargo, en Puerto Rico la violencia de género también no llega con la pandemia, ya existía y existe muy fuerte desde hace mucho tiempo y se muestra de una forma muy violenta, espectacular, nociva, y la colectiva ha tenido un rol muy importante en crear conciencia sobre esto y en confrontar al gobierno, al Estado, para que declare una emergencia sobre este tema. Esto ocurrió antes del verano combativo y de hecho yo diría que ayudó a preparar el terreno en parte para ese verano combativo por los tipos de aseveraciones que se hicieron por parte del gobernador y afiliados donde se expresaban de una forma insultante, ¿no? A mujeres, a gays, lesbianas, etcétera. Inclusive hablaban de compañeras de la colectiva. Y entonces, bueno, le quería preguntar a Melody si nos pudiera, por favor, hablar sobre este activismo de la colectiva ya dentro del verano combativo y también después del verano combativo, cuando la colectiva también se ha mantenido muy firme y activa hasta el día de hoy, hasta marchas hace en los últimos 7, 8 días han habido una o dos ¿no? manifestaciones. Así que es algo muy vivo y Melody, si por favor, esto es como ya después de la entrevista, recuerda que tuvimos hace poco, quizás ahora nos puede dar un update y pues, también mirando hacia el verano combativo. Sí, sí, claro que sí. Pues mira, hay varias cuestiones importantes sobre cómo hemos gestado y mantenido nuestro trabajo político. Voy a empezar un poco después del verano del 19, pero obviamente voy a retomar los antecedentes, que es el plantón feminista y que es donde surge la idea del estado de emergencia y el exigir una orden ejecutiva en esa dirección. Pero para nosotras la cuestión del verano lo hemos pensado como un proceso de acompañamiento de la rabia colectiva, ¿verdad? Porque mucho del análisis que se hizo fue, bueno, esto eran cuestiones espontáneas o esto era algo estructurado que venía de algún grupo en específico, y lo que nosotras por mucho tiempo hemos planteado y cada vez hemos ido articulando más es que no se trató de ninguna de las dos, sino de un cúmulo de experiencias, de todas estas experiencias que han contado los compañeros, esa práctica política que se dio a partir de la huelga de la UPR, pero también, ¿verdad? Pues el trabajo político que ha hecho la colectiva feminista en construcción a partir de su fundación en 2014, pero también mucha parte de la cultura política del país y cómo ciertas narrativas se van quedando en ese imaginario colectivo y luego pues tienen su fruto. En cambio, pues no estuvimos en un rol de acompañar esos procesos, quizás no tanto guiándolos o dirigiéndolos como sabiendo estar, porque, ¿verdad? Sabíamos que se estaba jugando mucho, se estaba jugando demasiado, y de hecho el resultado se consiguió, ¿no? Había un objetivo claro, muy específico, que era la renuncia de Ricardo Rosselló, pero también es innegable que este momento se formó casi como un paradigma que tiene el problema de que entonces ahora pone todo en una situación de éxito o fracaso, y, ¿verdad? Cuesta a veces a la sociedad entender que los procesos políticos son largos, son complejos y que hay muchas pequeñas victorias que no se ven tan claramente o no se ven de verdad de una manera tan contundente como es la renuncia de un gobernador, pero que son las que realmente facilitan estos procesos. Así que a partir del verano del 19 es como si se generara este paradigma que nos ha servido de un gran impulso para nuestros proyectos políticos, pero también de decir, bueno, vamos a recordar que no todos son grandes victorias masivas y que hay muchas victorias pequeñas, ¿no? Muchas pequeñas batallas, muchas derrotas también, que son las que van sumando, y de ahí es que vamos tomando decisiones por dónde vamos políticamente.
Nosotras en la colectiva, como mencionaba anteriormente Patricia, hemos escogido varios caminos. Uno de esos caminos es, por supuesto, el formativo, no solamente para nosotras como integrantes, pero también para todas las personas que están interesadas en el trabajo político de la colectiva. Incluso el año pasado, después del verano combativo, tuvimos una escuela radical enfocada en el feminismo negro y feminismo decolonial. Después de esto, el siguiente semestre, cuando entonces está la pandemia, pues hicimos una escuela radical virtual, Crisis Pa' Quién, ¿no? En el que en esta ocasión yo creo que intentamos, a partir de todas esas reflexiones teóricas y políticas y prácticas que habíamos ido teniendo, situar también por lo menos 4 grandes problemas que hay en el país, que es la cuestión de la desigualdad y la pobreza, la cuestión del estado racial y la violencia racial, la cuestión de la violencia sexual, pero también de la cuestión de la sexualidad, y por supuesto el tema de la deuda y de la economía del país. Y en ese sentido, la idea ha sido siempre como que buscar aterrizar todo ese trabajo teórico y político que se va haciendo, pero que juega un poco, ¿no? Entre, hay unos imaginarios y unas metas políticas que tenemos en el mediano y en el largo plazo, pero también unas respuestas a esa política del día a día y a esas necesidades del día a día que se están dando. Y de otra manera, ¿no? Además de la escuela radical, pues entonces estaría esa otra vertiente de acciones que pues son acciones que sí responden a situaciones concretas, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, pues para nosotras fue fundamental organizarnos. Lo primero, pensar cómo, como bien decía Giovanni, un trabajo político que se hace en la calle con la gente desde la cercanía, en un contexto en el que tu cuerpo puede resultar en una amenaza para otra persona, en el que se generan desconfianza lamentables, pero ¿verdad? Hay un nivel de incertidumbre y de precariedad también que no nos permite tomarnos muchos riesgos. Así que en ese momento, de hecho, es cuando yo me estaba integrando a la organización y lo que yo sentí fue mucha, ¿verdad? Mucha madurez, un proyecto político muy maduro de tomarnos el tiempo de sentarnos cómo íbamos a hacer para tomar acciones y medidas políticas en un contexto en el que teníamos un gobierno que estaba, que sabía, ¿verdad? Había adjudicado 30 millones de dólares para unas pruebas que nunca llegaron. Un gobierno que estaba solamente implementando una política de represión total, pero no tenía en mente tener pruebas, rastreo, es decir, no tenía una medida salubrista para un problema de salud, sino una medida punitiva. Y entonces, luego de ese proceso, pues empezamos a sumarnos. Estuvieron las caravanas combativas organizadas por distintas organizaciones. Me parece que también Comedores Social estuvo ahí. Estuvimos todos teniendo nuestras, ¿verdad? Desde los autos, tomando todas las medidas de seguridad, pero empezamos también esta cuestión de caravanas, que de hecho otros grupos luego han replicado para distintos reclamos y prácticamente se convirtió en una manera constante de reclamo y lucha política, usar la lógica de la caravana para hacer los reclamos. Tuvimos una acción también en distintos supermercados, precisamente exigiendo pues que se compraran pruebas, que se repartieran pruebas, que se le dieran equipos de seguridad y una paga, lo que se llama un hazard pay para trabajadoras y trabajadoras de primera línea, pero también para aquellos que tenían que estar pues en las farmacias, en los supermercados, ¿verdad? Entonces intentamos hacer, y yo creo que hasta cierto punto conseguimos hacer, ¿verdad? En ese pulseo por la narrativa política del país, esa conciencia de que el gobierno estaba gestionando la pandemia mal, pero con ello estaba jugando con nuestras vidas una vez más, tal y como había sido con el huracán María. Entonces sí, ¿verdad? Nos fuimos reinventando y fuimos pensando de qué maneras podíamos tener un activismo político en esa política del día a día. Otra acción que llevamos a cabo junto a Comedores Sociales fue la de Brigadas por la Vida. Distintas organizaciones estuvieron en varios puntos, nosotros estuvimos en Barrio Obrero y esto fue, ¿verdad? Pues una iniciativa interesante. Me uno a lo que decía Giovanni antes de que cuando un proyecto que implica dar alimentos está teniendo éxito, pues no debemos alegrarnos porque eso demuestra la necesidad que hay. Y es lo que vimos en la experiencia allí. Unas largas filas, unas compras que se repartieron que no duraron ni 30 segundos a lo que se bajaron del auto, ya estaba la fila para recibirlas, la gente estaba pasando hambre verdaderamente, el gobierno se negaba a abrir comedores escolares, las ayudas en ese momento estaban completamente detenidas, así que realmente, pues, ¿verdad? Aunque implicara
asumir ciertos riesgos, entendíamos que no podíamos no hacer algo que atendiera esa necesidad política del día a día. Y en este contexto, ¿no? Pues surge también el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, y pues nosotras nos entendemos y militamos en una organización política feminista, decolonial y antirracista, y por supuesto, ¿verdad? Entendíamos que junto a otros colectivos que han también organizaron diversas acciones, entendíamos que una manifestación era necesaria. No solamente tener acciones que son importantes y que sirven para concientizar sobre el proceso, el problema del racismo en Puerto Rico, el racismo estructural, pero para nosotras es importante darle ese tono político, ¿no? Y llevar la discusión política frente a fortaleza, porque volvemos a lo mismo, hay que exigirle al Estado su responsabilidad. Entonces, en esta manifestación, pues también presentamos lo que fue nuestro manifiesto antirracista, en el que es también producto, ¿no? de las reflexiones y las conversaciones que hemos tenido sobre lo que es el Estado racial, sobre lo que implica el Estado racial en un orden patriarcal, en un orden colonial con la especificidad de Puerto Rico, y en el que hacemos distintos reclamos, ¿no? Y exigimos fin de la guerra contra las personas negras, reparaciones, en este caso, en el caso de Puerto Rico, particularmente la descolonización, inversión en las comunidades marginalizadas por la cuestión racial y por el racismo, justicia económica, poder a las comunidades, poder político. Así que para nosotras ese contexto era importante porque si bien tenemos una lucha política antirracista constante, sí hay momentos específicos en los que esa discusión, ¿verdad? Hay que tenerla y hay que empujarla aquí en Puerto Rico. Y entonces, bueno, después de distintas acciones que hemos tenido en el verano y en los pasados meses, pues recientemente, el 30 de septiembre, tuvimos la manifestación Vivas Nos Queremos para la tumba del patriarcado, pues precisamente por lo que ha sido este alza de casos de violencia de género en el país, de asesinatos, feminicidios a mujeres, de desapariciones y secuestros también. Y ¿verdad? Esto es lo que nos lleva a lo que fue en su momento el Plantón Feminista 2018, en el que, en un contexto en el que pues, la violencia de género en el país era bastante insoportable. De hecho, posterior a esto, salió un informe de la organización Kilómetro Cero sobre la persistencia de los feminicidios en Puerto Rico hasta 2018, 2014 a 2018, en el que se llegó a la conclusión que en Puerto Rico se asesinaba a una mujer cada 8 días. Entonces, ¿verdad? Esto es algo que se publica después del plantón feminista, pero que sirve como para decir, bueno, que lo que se estuvo haciendo allí, lo que se estuvo exigiendo allí, pertenecía a un contexto político y de violencia real. Así que en ese momento del plantón se plantea que la única manera, o digámoslo así, el primer gran paso para comenzar a frenar la violencia de género en el país en todas sus vertientes, ¿no? El feminicidio, la violencia doméstica, entre otras, pasan por que se declare un estado de emergencia que implicaría pues campañas de prevención, educación con perspectiva de género, seguridad, techo seguro y cero impunidad. En ese contexto también teníamos informes y se habían publicado informes de lo que era la violencia doméstica, violencia sexual y violencia de género en Puerto Rico dentro de la misma policía de Puerto Rico. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando se está allí en Fortaleza, quienes están delante de ti, que es la policía de Puerto Rico, como en cualquier manifestación, tú estás en ese momento reclamándoles que no es solamente, o sea, ese estado patriarcal no es solamente por el sistema que reproduce y que le sostiene más bien, sino que esas fuerzas opresoras del Estado dentro de estas mismas son reproductoras de ese tipo de violencia. En ese momento se presentó la propuesta para que se presentara una orden ejecutiva con una declaración de estado de emergencia. Iniciaron, ¿verdad? En ese momento iniciaron unas conversaciones con el entonces gobernador Pedro Rosselló, que mucho después se retoman con Wanda Vázquez una vez esta asume el poder. Y lo cierto es que, bueno, finalmente quedaron en nada porque la colectiva junto a las organizaciones que estábamos impulsando esto, vimos que no había ningún interés del Estado de realmente implementar la propuesta hecha. Incluso
se trabajó en equipo una propuesta y no fue tomada en cuenta, se habló de una alerta que ni siquiera se llevó a cabo. Y entonces, ¿verdad? Pues cuando salimos de estas conversaciones, ya para diciembre de 2019, pues en enero está el contexto de los terremotos, en los que pues, la colectiva tuvo sus iniciativas también de colaboración, no como acciones políticas, sino simplemente de colaboración, y luego vino la pandemia. Pero siempre hemos estado denunciando en los distintos espacios los distintos transfeminicidios que se han dado en los últimos meses, los distintos feminicidios, pero vimos en este contexto de finales de septiembre un momento en el que no aguanta más el estado de violencia, la situación de violencia de género en Puerto Rico. Y, ¿verdad? Para ir concluyendo, me gustaría mencionar dos cuestiones sobre esto. La primera es que precisamente, no solamente porque no aguanta más el Estado, sino que precisamente porque estamos en un contexto de elecciones y vemos que en Puerto Rico, además de la derecha tradicional, hay un grupo político, un partido político de extrema derecha, y estamos viendo, ¿no?, una articulación, ¿verdad?, una reacción conservadora, neoconservadora en el país, fundamentalista. Pues lo que estamos notando es que hay un discurso maquillado de todas las vidas importan, al estilo del discurso supremacista blanco en Estados Unidos, pero que es un eufemismo para decir las vidas de las mujeres no importan. Y entonces, ¿verdad? También hay un contexto en la política electoral de la que nosotras no somos parte ni aspiramos a ser parte, pero que dice mucho de cómo los imaginarios sobre las vidas de las mujeres se están dando, sobre la vida de las personas trans se están dando, y por eso fue fundamental impulsar esta manifestación para insistir en que se declare el estado de emergencia, teniendo en cuenta que el estado de emergencia como una exigencia, ¿verdad?, es algo que produce la colectiva, pero que ahora mismo es reproducido y usado por distintos grupos, por personas en su carácter individual. Es decir, es algo que le pertenece en este momento a todas las luchadoras por los derechos humanos en el país, ¿no? Entonces, ¿verdad? Yo creo que también eso es importante porque son los trabajos que se hacen de crear ese poder popular y colectivo a través de narrativas, imaginarios, prácticas políticas concretas, y que luego, bueno, se replican y le pertenecen a la gente. Entonces, bueno, eso sería lo que yo quisiera comentar. Muchas gracias, Melody. Creo que ha sido unas exposiciones realmente extraordinarias y muy, muy ricas. Y yo espero que este documento que aquí formamos en el video sirva para muchos en las tareas de conocer qué es lo que está pasando en Puerto Rico, cómo se debate, cómo se trata el tema y cómo se avanza el proyecto por la descolonización y la decolonialidad en el contexto isleño y en el contexto caribeño. No tenemos tiempo para una discusión amplia, pero yo creo que sus ideas y la forma en que se han articulado una con otra sus respuestas dan muchísimo que pensar. Y vale la pena sentarse, pensarla y empezar a digerirlas. Yo nada más subrayo 3 puntos muy rápidamente. Por un lado, son impresiones después de esta gran oportunidad, este manjar que nos han brindado, esta gran oportunidad de escucharlas y escucharte, Giovanni. Primero, ante todo lo que han dicho sobre la huelga, por ejemplo, creo que es claro que se aprendió más en la huelga de un par de meses que lo que muchas personas no aprenden tras largos años de estar en la universidad. Más aprendieron en la huelga, en esta huelga que participaron, que aún los que pasan 4 años de licenciatura, 2 años de maestría y 4 más de doctorado. Claramente la huelga fue un espacio de aprendizaje acelerado y radical. Y gracias a ustedes se ha traducido, esas lecciones se han traducido en actividades y en organizaciones que continúan adelantando las ideas más radicales que se dieron entonces. La segunda idea es, bueno, ¿qué se aprendió? ¿Qué aprendieron? ¿Qué se aprendió en la huelga, en esta gran lección? Y quiero tomar el concepto de Melody, que me parece que ha de pasar a ser uno de los grandes conceptos en el arsenal teórico de la colectiva. Saber estar.
saber estar. ¿Qué se aprendió? Saber estar. Saber estar en la huelga y más allá de eso también saber estar de forma combativa en la colonia, aún en medio del huracán y de la pandemia. Y se me ocurre que quizás comedores sociales y la colectiva se puedan interpretar, ver como organizaciones de coloniales maduras donde se sigue aprendiendo a estar y a estar continuamente en construcción. Y ya yo creo que estamos en un curso de colonialidad avanzada o pensamiento de colonial avanzado. Ya hemos llegado a esa zona, creo, innovación, crecimiento. Le doy muchas gracias por sacar el tiempo, por compartir estas ideas. Y bueno, quedo muy animado para continuar los diálogos, debates y colaboraciones en la isla, los lazos en la isla, entre la isla y la diáspora, y también los lazos entre el pueblo de Puerto Rico, los movimientos de coloniales en Puerto Rico y los que también están en nuestra hermana isla de Cuba. Muchas gracias a Casa de las Américas por abrir este espacio. Gracias Giovanni, gracias Soan, gracias Patricia y gracias Melody por su tiempo. Que pasen buen resto del otoño y ojalá nos veamos en la próxima.